Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El aire en la Estación Espacial de Beira estaba cargado de humo y el olor metálico de los sistemas sobrecalentados. Los corredores vibraban por las alarmas, y entre las luces rojas intermitentes, Esteban avanzaba con paso firme. No era soldado ni mercenario, apenas un ingeniero humano que había terminado en aquel lugar remoto reparando viejas naves de carga. Pero esa noche, el destino parecía haber decidido algo distinto para él. Un estruendo lo hizo girar. De entre la penumbra apareció un alienígena tambaleante, enorme, con la piel marcada por cicatrices que brillaban bajo la luz artificial. Sus ojos parecían brasas consumidas por el viento. Se desplomó a pocos pasos de Esteban, y éste, sin pensar, lo sostuvo antes de que su cuerpo pesado golpeara el suelo. «Resiste», dijo Esteban, aunque sabía que la respiración del forastero era demasiado débil. El guerrero lo miró con intensidad, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Su voz era grave y rota, pero cada palabra llevaba la fuerza de un juramento. «Human, mi deuda contigo debe pagarse hoy». Esteban frunció el ceño, confundido. No lo conocía, jamás había visto a esa criatura. ¿Deuda? No entiendo. No me debes nada. El alienígena lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien al borde de la muerte. Esteban sintió un estremecimiento recorrerle la piel cuando los ojos del moribundo ardieron con un destello final. Tu compasión, tu valor, tosió sangre oscura. No se pagan con palabras. Se pagan con vida. Con un esfuerzo titánico, levantó la mano señalando hacia un rincón oscuro del corredor. Dos figuras emergieron lentamente de las sombras. Una mujer alta, esbelta, con un porte regio pese al desgaste de su ropa de viaje, lo observaba con una mezcla de orgullo y desconfianza. Su cabello azul oscuro caía como una cascada brillante, y sus labios se torcieron apenas en un gesto de amargura. A su lado, una joven de mirada viva y chispeante, con los mismos rasgos marcados pero con un aura de curiosidad, se aferraba al brazo de su madre. «Ellas son mi esposa y mi hija», murmuró el alienígena, apenas audible. «Desde este instante, son tuyas. Protégelas. Ámalas, o el universo las devorará». Esteban abrió los ojos con incredulidad. «¿Qué estás diciendo?» «No puedo». Pero no hubo respuesta. El guerrero exhaló un último aliento y su cuerpo se desplomó en los brazos del humano, pesado como una montaña que se derrumba. Esteban lo dejó con cuidado en el suelo, con un peso extraño en el pecho. El silencio se volvió espeso. Los ojos de la mujer brillaban como cuchillas. «¿Así que eres tú?», dijo con voz helada, acercándose. Cada paso suyo resonaba en el corredor vacío. ¿Un simple humano es quien recibe nuestro destino? Esteban tragó saliva. No sabía si debía responder, huir o simplemente negar lo ocurrido. La joven, en cambio, se adelantó con un brillo curioso en sus ojos, sin soltar aún la mano de su madre. «Madre, tal vez él no sea como piensas». La mujer la contuvo con un gesto brusco, sin apartar la mirada de Esteban. Él no sabe lo que acaba de aceptar. Y si lo sabe, está condenado. Esteban dio un paso atrás, pero al mismo tiempo algo en él se negaba a apartarse. El peso de las últimas palabras del alienígena retumbaba en su cabeza. «Protégelas, ámalas, o el universo las devorará». Un eco lejano de explosiones estremeció la estación. La amenaza no había terminado, y Esteban lo entendió al instante. Miró a la mujer y a la joven, y supo que no podía abandonarlas. No porque le hubieran sido entregadas, sino porque el instinto le decía que esa decisión cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de todo lo que estaba por venir. Y en ese pasillo oscuro y cargado de humo, sin darse cuenta, Esteban dio el primer paso hacia un destino imposible: convertirse en el guardián de dos vidas que nunca imaginó tener a su lado. El eco metálico de los pasos resonaba en el corredor mientras la estación se sacudía de vez en cuando por explosiones lejanas. Esteban caminaba detrás de ellas, sin saber si estaba siguiendo a dos aliadas o si se dirigía de lleno a una trampa. La mujer, que se había presentado solo como Aria, avanzaba con paso seguro, aunque cada tanto giraba el rostro y lo atravesaba con una mirada cargada de fuego. Era extraño. Esteban había conocido alienígenas de docenas de mundos en sus trabajos, pero nunca había sentido esa mezcla de hostilidad y atracción tan intensa. Había algo en la manera en que Aria se movía, con orgullo en cada gesto, con una dureza que escondía algo más profundo. La joven a su lado, Selene, era lo opuesto. Caminaba observando todo con curiosidad, como si cada detalle fuera nuevo, como si aquella situación no la aplastara del mismo modo que a su madre.
¿Un humano? La voz de Arya cortó el aire como un filo. ¿De verdad un simple humano será ahora nuestro protector? Esteban apretó los dientes. No respondió de inmediato, porque sabía que cualquier palabra podía empeorar la tensión. Sin embargo, Selene intervino con voz suave, aunque cargada de firmeza juvenil. Madre, él no eligió esto. Padre lo escogió. Arya se detuvo de golpe. Su silueta, esbelta y fuerte, se recortó bajo las luces intermitentes del pasillo. Giró lentamente, fijando sus ojos azules en Esteban. Tu especie es débil. Lenta. Que te confíe en nuestras vidas es una burla. Esteban respiró hondo. Había escuchado frases similares muchas veces de otras especies, pero en labios de Arya sonaba distinto. No era solo desprecio, había miedo detrás de esas palabras, un miedo que ella trataba de ocultar tras una máscara de arrogancia. Quizá no soy lo que esperabas, respondió con calma. Pero ya estoy aquí. Y si tu esposo me confió esto, no pienso huir. Un destello de rabia pasó por los ojos de Arya, como si hubiera querido golpearlo, derribarlo o arrancarle la vida en ese instante. Pero en lugar de hacerlo, se giró bruscamente y continuó caminando, ignorando el comentario. Selene, en cambio, lo miró con un brillo diferente. Se quedó unos pasos atrás junto a él y susurró lo suficiente para que solo Esteban pudiera oírla. No le hagas caso. Madre es dura porque teme perderlo todo de nuevo. El corazón de Esteban se estremeció. Aquella confesión, tan simple, le reveló más de lo que Arya nunca hubiera admitido. No era odio lo que ella sentía hacia él, era la desesperación de alguien que había perdido demasiado y no soportaba la idea de volver a sufrir. Avanzaron hasta un compartimento oculto de la estación, un refugio improvisado donde podían descansar. Allí, mientras las puertas se cerraban, Arya se apoyó contra la pared y cruzó los brazos. Escúchame bien, humano. No eres parte de nosotros. No eres familia. No me importa qué últimas palabras pronunció mi esposo. Si piensas que tendrás mi respeto, tendrás que ganártelo. Esteban sostuvo su mirada sin titubear. El silencio se volvió denso, cargado de electricidad. La distancia entre ambos parecía mínima, como si en cualquier instante la tensión pudiera romperse en un beso o en un golpe. Finalmente, Selene se interpuso, con una mezcla de timidez y desafío. Ya basta. Los dos. Miró primero a su madre y luego a Esteban. Padre no se equivocaba al confiar. Yo lo siento. Y tú también lo sientes, aunque no lo quieras aceptar. Arya frunció el ceño, pero guardó silencio. Giró el rostro, evitando que Esteban pudiera leer sus emociones. Por primera vez, Esteban notó que la coraza de aquella mujer no era impenetrable. Había grietas, y detrás de ellas ardía un fuego distinto, uno que lo atraía incluso cuando ella intentaba rechazarlo. Y en ese refugio silencioso, bajo las luces parpadeantes de la estación, supo que la deuda que había heredado no era solo una carga, era el inicio de un lazo tan peligroso como inevitable. Los días en la estación pasaban lentos, cargados de un silencio incómodo. Esteban se encargaba de reparar sistemas menores, buscando mantener ocupado el refugio en el que se habían instalado. No hablaba mucho, pero cada movimiento suyo era observado de reojo por Arya. Ella nunca lo admitía, pero parecía medir cada respiración del humano, cada decisión que tomaba. Selene, en cambio, se mostraba mucho más abierta. Pasaba tiempo a su lado, le hacía preguntas sobre la Tierra, sobre cómo era vivir en un planeta donde el cielo era azul y no una fría cúpula metálica. Sus ojos brillaban con una mezcla de inocencia y hambre de conocer, como si Esteban representara un mundo completamente nuevo. Una noche, mientras la estación dormía bajo un silencio pesado, Selene se agitó en su pequeño lecho. Esteban, medio dormido, escuchó un gemido ahogado. Se acercó y la encontró retorciéndose, presa de una pesadilla. Su respiración era rápida, su frente cubierta de sudor. Selene, despierta, tranquila. La tomó suavemente por los hombros. La joven abrió los ojos de golpe, temblando. Y sin pensarlo, se aferró a él, hundiendo el rostro en su pecho. Los vi, otra vez, a los cazadores. Vi cómo nos atrapaban, cómo nos separaban. Su voz era apenas un susurro quebrado. Esteban la rodeó con los brazos, apretándola contra él con firmeza. No era un gesto calculado, simplemente instinto. La mantuvo así, respirando hondo, hasta que su temblor se calmó poco a poco. Entonces, una sombra apareció en la puerta. Arya estaba allí, observándolos. Sus ojos, normalmente duros, brillaban con algo más que enojo.
Había rabia, sí, pero también un dolor mudo que la desgarraba por dentro. ¿Qué crees que haces? Preguntó con un tono bajo, contenido, como una fiera que amenaza antes de atacar. Esteban se giró despacio, sin soltar a Selene. La estaba tranquilizando. Nada más. Selene levantó la cabeza, todavía con lágrimas en las mejillas. Madre, no lo culpes. Él me ayudó, yo lo busqué. Por un instante, Aria pareció debatirse consigo misma. Dio un paso dentro de la habitación, la tensión en sus hombros evidente. No entiendes lo que implica, dijo con voz tensa. Tenernos a tu cargo no es un regalo, es una condena. Somos perseguidas. Y ahora tú también lo eres. Esteban la sostuvo con la mirada. Había aprendido ya que con Aria no servían las excusas ni la compasión vacía. Entonces lucharé a tu lado. No voy a abandonarlas. Aria lo fulminó con los ojos. Su respiración se aceleró, como si aquella simple frase hubiera roto algo dentro de ella. Se giró bruscamente, dándole la espalda, pero Esteban alcanzó a notar cómo sus manos temblaban levemente, apretadas en puños. El silencio llenó la habitación. Selene, aún apoyada contra él, lo miró con una mezcla de alivio y algo más, algo que Esteban intentó no interpretar demasiado. Finalmente, la joven se recostó de nuevo, calmada, y sus párpados cedieron al sueño. Cuando Esteban se levantó, encontró a Aria esperándolo en el pasillo. No dijo nada, solo lo miró fijamente. Sus ojos eran un océano turbulento en el que se mezclaban odio, miedo y una atracción que ella misma parecía rechazar. No eres como los demás humanos, admitió en un murmullo, como si esas palabras le pesaran en la lengua. Pero si piensas que eso me hará confiar en ti, estás equivocado. Esteban no respondió. Simplemente la sostuvo con la mirada y luego se apartó hacia su propio rincón para dormir. Aria quedó sola en el corredor, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la coraza que había construido para protegerse comenzaba a resquebrajarse. Y esa grieta era peligrosa, porque un lazo invisible, prohibido y ardiente, ya estaba naciendo entre ellos. El refugio improvisado apenas les daba respiro. El ambiente estaba cargado de miedo contenido. Afuera, la estación vibraba bajo el ataque de los cazadores del clan rival, que habían rastreado a Aria y Selene hasta allí. El rugido metálico de los impactos recorría las paredes, como si el propio aire se partiera en dos. Esteban sujetaba un rifle de energía que había encontrado en un compartimento olvidado. No era un soldado, jamás había disparado un arma de ese tipo en combate real, pero sus manos no temblaban. Observaba la puerta con el pulso firme, como si ya hubiera aceptado que esa noche todo cambiaría para siempre. Aria se movía de un lado a otro como una fiera enjaulada. Sus ojos ardían con rabia, y su cuerpo parecía contener una energía difícil de describir. Selene, más pálida que nunca, se mantenía cerca de Esteban, como si él fuera la única ancla en medio de aquella tormenta. «Van a entrar», dijo Esteban sin apartar la vista de la entrada. «Lo sé», respondió Aria con los dientes apretados. El silencio duró apenas unos segundos antes de romperse con un estruendo. La puerta fue golpeada con violencia, y un chillido metálico anunció que los cazadores la forzaban. Selene se estremeció, y Esteban la cubrió con su cuerpo instintivamente. «¡Atrás!», gritó, apuntando el rifle hacia la entrada. Un segundo golpe, y la compuerta cedió. Sombras armadas irrumpieron en el refugio, con armaduras negras y ojos brillando con odio. El aire se llenó del zumbido de las armas cargándose. Esteban disparó primero. El retroceso casi le partió el hombro, pero la descarga dio de lleno en el pecho de uno de los atacantes, lanzándolo contra la pared. Los demás respondieron con una lluvia de proyectiles de energía. El humano apenas alcanzó a girar, cubriendo a Selene, cuando uno de los disparos lo alcanzó en el costado. El dolor le arrancó un gruñido, pero sus piernas se negaron a caer. Aria rugió. Sus manos se iluminaron con una fuerza que parecía brotar de su propia sangre. Con un gesto violento lanzó una oleada de energía que atravesó a 3 enemigos de un solo golpe. Sus movimientos eran rápidos, salvajes, precisos. Durante años había reprimido ese poder para no llamar la atención, pero ahora lo desataba sin medida. Esteban, herido, apretaba el rifle con más fuerza, cubriendo sus flancos mientras Aria destrozaba al enemigo con furia. Cada disparo suyo era un desafío contra la muerte, y en cada impacto había una certeza: no iba a dejarlas solas. Selene, temblando, alzó un pequeño comunicador, pero no pidió ayuda externa. Solo susurraba: «Resiste, por favor, no nos abandones». Cuando el último invasor cayó,
el silencio fue absoluto. El aire estaba impregnado de humo y olor a ozono. Esteban se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, la mano manchada de sangre presionando su costado. Aria se giró hacia él, con el pecho agitado, cubierta de sudor y polvo. Lo miró como nunca antes lo había hecho. Ya no había desdén en sus ojos, ni desprecio. Había algo más profundo, un reconocimiento que la atravesaba. «Eres un insensato», dijo, acercándose y sujetando su rostro entre las manos. «Un humano que no sabe cuándo huir». Esteban sonrió, débil pero firme. «O tal vez soy alguien que cumple su palabra». Los ojos de Aria se humedecieron. Lo atrajo hacia ella, y por un instante, el campo de batalla desapareció. Sus labios se encontraron en un beso cargado de rabia, dolor y deseo contenido. Selene, desde un rincón, los miraba con el corazón palpitando con fuerza. Una parte de ella sentía celos, otra alivio. Pero lo que predominaba era una certeza: aquel humano ya estaba unido a ellas de una forma que nada podría romper. La batalla había terminado, pero lo que acababa de nacer en ese refugio era aún más peligroso que los cazadores, un juramento invisible, sellado en sangre y fuego, que cambiaría el destino de los tres para siempre. La calma después del ataque era engañosa. Los cuerpos de los cazadores aún yacían en el suelo metálico, y el aire estaba cargado de un olor eléctrico que irritaba los pulmones. Esteban había logrado detener el sangrado de su herida con un vendaje improvisado, aunque el dolor seguía clavándose en su costado como un hierro ardiente. Aria lo observaba desde un rincón, de pie, con los brazos cruzados. Su respiración seguía agitada, y sus ojos, normalmente fríos, se posaban en él con una intensidad que lo inquietaba. No parecía estar juzgándolo, como solía hacer, sino estudiándolo de un modo diferente. «No entiendo por qué lo haces», dijo de pronto, rompiendo el silencio. Esteban levantó la mirada. «¿Hacer qué?» «Arriesgarte por nosotras. Sangras por nosotras». Un humano normal ya habría huido. Esteban dejó escapar una sonrisa cansada. «Quizá no soy un humano normal». Aria apretó los labios, como si no quisiera admitir lo que sentía. Se acercó lentamente, hasta quedar frente a él. El resplandor tenue de las luces dañadas dibujaba sombras en su rostro, resaltando la dureza de sus facciones, y al mismo tiempo, la vulnerabilidad escondida en lo más profundo de su mirada. «Mi esposo me dejó contigo porque no tenía otra opción», dijo con voz baja. «Pero yo no pedí esto». Esteban sostuvo su mirada sin apartarse. «Y sin embargo, aquí estamos. Unidos por algo que ninguno eligió». Los ojos de Aria se humedecieron apenas, aunque enseguida volvió a endurecer la expresión. No respondió, solo se giró, como si darle la espalda fuera la única forma de no romperse. Selene, que había permanecido en silencio, se acercó a Esteban con una manta en las manos. Lo cubrió con cuidado, sentándose a su lado. «No escuches lo que dice madre», susurró. «La conozco. Siempre habla con dureza, pero su corazón, ahora mismo late más rápido por ti que por cualquier otra cosa». Esteban la miró sorprendido, y Selene bajó la vista, ruborizada. Sus dedos rozaron sin querer la mano de él, y ese contacto leve bastó para que un calor extraño le recorriera el cuerpo. Aria, que observaba de reojo la escena, apretó los puños. Se acercó de golpe y apartó la mano de su hija, con un gesto brusco. «Basta, Selene. No confundas gratitud con otra cosa». La joven se levantó, herida en su orgullo, pero no discutió. Se alejó hacia la otra habitación, aunque su mirada hacia Esteban, antes de desaparecer tras la puerta, estaba cargada de un sentimiento que no podía ocultar. El silencio volvió a reinar entre él y Aria. Durante unos segundos, solo se escuchó el zumbido distante de los sistemas eléctricos dañados. Entonces, sin previo aviso, Aria se inclinó sobre él. Sus labios rozaron los suyos, primero con duda, luego con una intensidad que lo dejó sin aliento. Fue un beso breve, pero ardiente, cargado de furia contenida, de dolor y deseo reprimido. Cuando se apartó, Aria respiraba con dificultad. «No sé por qué haces esto conmigo», susurró contra su boca. «Pero cada vez me resulta más imposible negarte». Esteban, todavía sorprendido, levantó una mano y acarició suavemente su mejilla. «Quizá porque en el fondo sabes que ya no estás sola». Aria cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Se levantó bruscamente y salió del cuarto, dejando a Esteban con el corazón latiendo desbocado. Desde la habitación contigua, Selene había escuchado todo. Su respiración era rápida, sus manos temblaban.
No sabía si debía odiar a su madre por adelantarse o a sí misma por desear lo mismo. En esa noche silenciosa, marcada por sombras y susurros, el vínculo entre los tres se volvió aún más peligroso, enredado en amor, celos y un destino que no les daba tregua. El bosque de Albión estaba en silencio tras la matanza. El humo de las armas aún flotaba entre los árboles, y el suelo estaba manchado de sangre extraña que brillaba bajo la luz verdosa del amanecer. Esteban respiraba con dificultad, apoyado en un tronco. Su costado ardía, y cada inhalación era una puñalada. Aria lo sostenía con una fuerza que desmentía el temblor de sus manos. Sus ojos, fieros en la batalla, ahora estaban enrojecidos por lágrimas contenidas. Había visto la muerte muchas veces, pero en ese momento, al verlo tambalear, sintió que el mundo entero podía desmoronarse si él caía. «Eres un insensato», murmuró, sujetando su rostro con manos manchadas de sangre. «Te interpusiste entre nosotras y la muerte como si tu vida no valiera nada». Esteban, jadeando, logró sonreír. «Es que su vida sí lo vale todo». Aria lo miró fijamente. El orgullo, la furia y la desconfianza que había sostenido durante tantos días se resquebrajaron. Se inclinó de pronto y lo besó. Fue un beso feroz, desesperado, cargado de la rabia de haber estado a punto de perderlo y del deseo contenido que se había acumulado entre ellos. Selene, que observaba desde unos pasos atrás, sintió que su corazón se agitaba. Los celos la atravesaron como una daga, pero junto a ellos también llegó un alivio profundo. Aquel humano, al que su madre finalmente cedía, era el mismo en el que ella también había depositado su fe. Aria se apartó apenas, respirando contra los labios de Esteban. «No eres mío, y, sin embargo, no puedo dejar de sentir que lo eres». Esteban la sostuvo con una mano temblorosa en la cintura. «Tal vez porque lo soy». El silencio fue interrumpido por el crujido de ramas. Un cazador, aún con vida, se levantó tambaleante con un cuchillo en la mano. Selene reaccionó antes que nadie. Se lanzó sobre él con un grito ahogado y clavó la daga ceremonial en su pecho. El enemigo cayó sin vida, y la joven quedó de pie, jadeando, con la mirada encendida. Se giró hacia Esteban, con lágrimas mezcladas de miedo y orgullo. «Yo también puedo luchar. Yo también quiero protegerlos». Esteban la miró con intensidad, y Aria también, sorprendida por el fuego en los ojos de su hija. En ese instante, los tres entendieron que ya no había un líder y dos protegidas. Ahora eran un solo vínculo, unidos por la guerra, por el dolor y por un amor que los envolvía de maneras diferentes. Aria se acercó a Selene y la tomó del rostro con ternura, un gesto poco común en ella. «Eres más fuerte de lo que creí. Y quizás, también más fuerte que yo». Selene sonrió con timidez, pero sus ojos buscaron a Esteban, y en ellos había un brillo inconfundible. La tensión creció entre los tres, imposible de disimular. La batalla los había marcado con sangre, pero también los había arrastrado a un lazo peligroso, lleno de pasión contenida. Esa noche, al refugiarse en una cueva para escapar de nuevos cazadores, el fuego de la hoguera iluminó sus rostros cansados. Esteban, con las vendas en su costado, observaba a Aria y Selene dormitar a su lado. Una madre y una hija, distintas pero unidas, confiadas en que él velaría por ellas. El calor de la hoguera, el cansancio y el deseo entremezclado lo envolvían. Y supo que la próxima batalla no sería solo contra los cazadores, sino contra los sentimientos que habían nacido entre sombras, sangre y pasión. La cueva donde se refugiaron aquella noche se convirtió en un santuario improvisado. Afuera, la selva de Albión rugía con vida, pero en el interior solo se escuchaba el crepitar del fuego y la respiración tranquila de Selene, que dormía apoyada en el hombro de Esteban. Aria, en silencio, observaba la escena desde el otro lado de la hoguera. Sus ojos, antes duros y llenos de desconfianza, ahora estaban suavizados por algo nuevo, algo que había intentado reprimir durante demasiado tiempo. El amanecer los encontró juntos, con fuerzas renovadas. Pero la tregua era breve, un explorador de los cazadores había descubierto su escondite. Esteban lo abatió de un disparo antes de que pudiera dar la alarma, pero sabían que el enemigo volvería en número aún mayor. No podían seguir huyendo. «Es ahora o nunca», dijo Aria, con voz grave. «Si no los detenemos, nos cazarán hasta el fin de nuestros días». «Entonces peleemos», respondió Esteban sin vacilar. «Peleemos por nuestra libertad». Selene, que sujetaba con firmeza la daga ceremonial, asintió. Un plan simple nació entre los tres. En lugar de esperar el ataque, saldrían a enfrentarlos de frente. Usarían el terreno de la selva a su favor, tendiendo una emboscada a los cazadores en su propia cacería.
La batalla final comenzó al mediodía. Los cazadores, confiados, avanzaron entre los árboles, seguros de que atraparían a sus presas exhaustas. Pero en cuanto penetraron en el corazón del bosque, estalló el contraataque. Esteban abrió fuego desde lo alto de un risco natural, derribando a los primeros con descargas precisas. Aria, desde el flanco, liberaba toda la furia de su energía, lanzando rayos que iluminaban el dosel selvático como tormentas en miniatura. Selene, ágil y decidida, se movía entre las raíces, apuñalando con la daga a quienes lograban acercarse demasiado. Los cazadores no estaban preparados para enfrentar un vínculo tan sólido. Madre, hija y humano peleaban como si fueran un solo ser, como si cada movimiento hubiera sido ensayado durante toda una vida. La sangre manchó la tierra, los gritos resonaron entre los árboles, pero ellos no cedieron ni un solo paso. El líder del clan apareció al final, un gigante de armadura negra con un arma de 2 filos que brillaba con energía oscura. Avanzó directo hacia Aria, con odio en los ojos. Tu linaje termina hoy, rugió. Pero Esteban se interpuso. A pesar de sus heridas, levantó el rifle y bloqueó el primer golpe con un estrépito que le hizo vibrar los huesos. El arma casi se le escapó de las manos, pero resistió, con los dientes apretados y la determinación ardiendo en su mirada. No mientras yo respire, respondió. La lucha fue feroz. El líder lo superaba en fuerza, pero Esteban lo contrarrestaba con ingenio y una voluntad indomable. Cuando estuvo a punto de caer, Aria intervino, canalizando su poder en una descarga que sacudió al enemigo. Selene, con un grito desgarrador, hundió la daga en la abertura de la armadura, directo al corazón. El líder cayó con un rugido final, y el silencio se extendió. Los pocos cazadores que quedaban retrocedieron, incapaces de enfrentar lo que habían visto. Un humano, una guerrera y una joven habían destruido lo que parecía invencible. La victoria fue total. El bosque recuperó su calma, y los 3 quedaron de pie entre los cuerpos enemigos, exhaustos, heridos, pero vivos. Aria se acercó a Esteban, y sin importarle la sangre ni el sudor, lo abrazó con una fuerza que lo dejó sin aliento. Me salvaste de nuevo, susurró contra su cuello. Ya no eres una deuda, Esteban. Ahora eres mi compañero. Selene se unió al abrazo, con lágrimas de alegría. No importa lo que pase después. Somos familia. El humano lo sostuvo a ambas, con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez desde que aquel guerrero moribundo lo había señalado como su sucesor, Esteban no sintió el peso de una carga, sino la fuerza de un destino elegido. Pasaron los días, y juntos construyeron un nuevo hogar en Albión. La selva, antes peligrosa, se convirtió en un lugar de refugio. Esteban enseñaba a Selene a disparar con precisión, mientras Aria lo observaba con una sonrisa que jamás se habría permitido en el pasado. Por las noches, los 3 compartían historias, risas y un calor que iba más allá de la sangre derramada. El amor, que había nacido entre miedo y sombras, floreció como un fuego que ya nada podía apagar. Y así, bajo un cielo lleno de estrellas desconocidas, Esteban, Aria y Selene encontraron lo que nunca habían imaginado, un futuro juntos, forjado en guerra, pero sellado con amor. El universo podía seguir siendo hostil, pero ellos ya no estaban solos. Y eso era suficiente para empezar de nuevo.